Bueno, pues estamos con Daniel Lobato. Todo un gusto, todo un placer tenerte en Alerta Gorría. Daniel, experto en geopolítica, activista. ¿Cómo se conjuga esto del activismo también y el conocimiento y la investigación? Yo creo que, bueno, es un placer estar con vosotros. He seguido algunos de ¿Nos vuestros. conocías? ¿Nos conocías? Se me han cruzado en varias ocasiones en algún grupo de WhatsApp y a partir de ahí entré en uno concretamente sobre Siria, en el que estoy y sí, sí, ahí es donde os he descubierto. Mm, Entonces, bueno, yo creo que primero te llega un activismo, quizás si quieres emocional, mm. eh, porque lo has mamado de pequeño en tu desarrollo como persona y a través de ese activismo es a través del cual acabas adquiriendo conocimientos por ir sumando lecturas o respuestas, buscar respuestas a las preguntas que te vas haciendo, ¿no? O sea que, bueno, es un proceso un poco natural de inmersión y sobre todo en una zona tan que desde niño me fascinaba como es llamado Oriente Medio, Asia Occidental o, en Eso es, fin, tenemos ahí un poco de dilema también. Ya no sabemos si decir Oriente Medio, que parece ya que se ha quedado como un bueno, poco carca, hay que sí. mejor Asia Occidental, ¿no? Que es Sí, un o sea, término realmente es más. Asia, claro, es Asia y por tanto lo que corresponde es decir Asia Occidental porque Oriente Medio es un punto de referencia geográfico con respecto a otro, es Oriente con respecto a dónde, con respecto a Occidente y por Claro. tanto es una terminología orientalista desde nuestro lado, pero bueno, está tan extendido que tampoco bueno, no creo que para el ámbito en el que estamos se tenga un este peyorativo, un significado peyorativo. Se puede Mm. utilizar, yo creo, los dos. Vale. Has leído un montón, seguro que sí, pero también has viajado mucho, ¿no? O sea, en Palestina, por ejemplo, has estado bastantes veces. Palestina, estuve a cargo de la organización de brigadas internacionales, siempre a costa de nuestro, en fin, de nuestro esfuerzo monetario y de tiempo de vacaciones, nuestros trabajos y demás, ¿no? Desde 2015 que fue 2014-15, que fue la primera vez. En aquel momento una compañera vasca fue la que coordinó la brigada y yo iba como integrante después de muchos años por primera vez que deseaba ir y a partir de esa, pues todos los años he estado coordinándolas y dedicando parte de mis vacaciones anuales a ir para allá y a tener cada vez un contacto, añadir actividades nuevas, reuniones nuevas, ensayo y error, qué organización te puede interesar más dentro de la sociedad palestina, cual menos, y en qué espacio, puede ser Cisjordania, puede ser también el llamado 48, los territorios colonizados en el 48 que hoy se llaman Israel. En Gaza lamentablemente no ha podido ser, pero bueno, nos hemos aproximado alquilando un vehículo hasta la frontera de Gaza, por ejemplo, para ver ver el gueto desde las proximidades, etcétera. Entonces, bueno, un montón de experiencias cada año que ibas acumulando nuevas, el participar en manifestaciones también con la gente palestina, las manifestaciones de los viernes habitualmente, un montón de, incluso asaltar una colonia israelí en 2019, como hicimos, algunas compañeras fueron detenidas por el ejército y fueron deportadas, bueno, fue alguna peripecia interesante también con los colonos que cuando asaltamos esa colonia y sí, la verdad es que aprendes 5 minutos en Palestina equivalen a todos los documentales o libros que puedas leer. Ya. Y luego también, por supuesto, pues Líbano en varias ocasiones, Irak, Siria en varias ocasiones, antes, durante y después, entre comillas, después de la guerra, o así parecía, en agosto del año pasado por última vez, para visitar básicamente a camaradas de la resistencia en sus campamentos, que ahora han sido completamente, pues, digamos, vaciados por el emir de Damasco, al-Jolani, y por tanto, bueno, los interrogantes sobre Siria, que a lo mejor luego pues tenemos oportunidad de hablar también. Sí, sí, vamos, con este bagaje que nos estás contando, desde luego que tenemos que aprovechar aquí tu presencia de hoy y vamos a hacer un recorrido pues, por todas esas zonas que conoces de primera mano. Y bueno, vamos a empezar en Palestina, que evidentemente pues es un poco el foco, el centro
de toda la ofensiva imperialista que estamos viviendo últimamente, por mucho que algunos se empeñen en machacarnos con Ucrania día sí día también, y más ahora, que igual luego tocamos eso, aunque sea un poquillo de refilón. Pero bueno, tú la última vez, respecto a la última vez que estuviste en Palestina, que no sé cuándo fue, después de 2019, bueno, no sé lamentablemente ya el espionaje israelí ya me detectó 4 días antes del 7 de octubre. Yo llegué el 4 de octubre, 3 días antes, el 4 de octubre del 23 a Palestina, al aeropuerto ocupado de Ben Gurión. Y ya en ese momento, después de tantos años, ya me habían detectado. Eso hace pensar que tampoco los servicios de inteligencia israelíes no son tan, digamos, tan todopoderosos. Tardaron, les costó mucho. Yo tenía en redes muchas entrevistas, muchos artículos, muchos vídeos. Entonces, bueno, el caso es que ya en esa ocasión ya sí me detectaron y me deportaron el 4 de octubre del 23. Esa fue mi última vez de pisar Palestina. Pero, digamos, 10 horas las que estuve allí retenido, interrogado. Digamos, el año que estuve fue el 22. En el 22 fue cuando estuve. Vale, o sea que el 4 de octubre de 2023 estaban entretenidos en el aeropuerto de Ben Gurión, por Sí. lo que vemos. Bien, bueno, desde entonces, pues no sé cómo estás viviendo, porque me supongo que en todo este tiempo también se ha establecido un vínculo emocional muy fuerte, ¿no? Con Palestina, con los palestinos, con su lucha, con camaradas que has conocido y probablemente pues ya estén muertos muchos de ellos, asesinados por el régimen sionista. No sé cómo estás asistiendo a esta segunda parte, por decirlo de alguna manera, de la ofensiva sionista sobre Franja, pero bueno, ya extendida también completamente a Cisjordania, esta fase post-alto del fuego, ¿no? Que parece que ya se está desarrollando con más impunidad si cabe, con más silenciamiento por parte de los medios de comunicación del régimen si cabe, y no sé, para una persona comprometida y sensible con esta causa como tú, pues cómo estás viviendo toda esta situación. Bueno, desde hace 10 años, vamos a situarlo más o menos en hace 10 años, ya los medios sionistas, los medios coloniales israelíes entraron en alerta roja. Porque a pesar de las sucesivas limpiezas étnicas, desposesiones, llegadas de colonos multinacionales de múltiples países, a pesar de todo eso, en los 3 trozos de Palestina, ya hace 10 años, la demografía se había equiparado de nuevo. La suma de nativos palestinos en el trozo llamado Israel, Cisjordania y Gaza estaba 50-50, pero con un dato adicional, y es que la juventud de la población palestina era mayor. Siempre se dice, bueno, pero los colonos ultraortodoxos israelíes tienen muchos hijos. Bueno, pero no llega a, digamos, a hacer que la media, tanto de juventud, de natalidad, etcétera, Palestina se vea amenazada, ¿no? Y entonces ahí ya se encontraba el régimen en un momento existencial. Ya académicos israelíes comenzaban a hablar del fracaso de Ben Gurión, o digamos la tarea incompleta de Ben Gurión. A eso se refieren eufemísticamente por no haber expulsado a todos los palestinos, ¿no? Tenemos que entender que es un eufemismo muy, claro, muy provocador. Claro. Entonces, tenemos que entender que una colonia de colonos solo prospera y solo sale adelante en el tiempo, digamos, hacia el futuro, a siglos vista, si la población nativa es reducida a la mínima expresión, como en Australia, en Norteamérica, en los estados coloniales de Estados Unidos y de Canadá, ¿no? Incluso en Nueva Zelanda, donde más nativos hay, los maoríes, pero bueno, en todo caso, uno de esos modelos. Y los otros modelos en los que los nativos son iguales o superiores, obviamente la colonización fracasa, ya sea la Sudáfrica del apartheid, habría que matizar, pero bueno, fracasa, o qué sé yo, Guinea Ecuatorial por España o Argelia por Francia, tras 130 años de colonización, 1 millón de colonos franceses y europeos, etcétera, en Argelia. Entonces, obviamente eso fracasa. Entonces, por eso las luces rojas, y ya desde hace 10 años, el régimen ya sabía que tenía que abordar una limpieza étnica masiva de nuevo y, como decían sus intelectuales, completar lo que Ben Gurión no completó, ¿no? Ya fuera por la expulsión o por el exterminio. Entonces, a partir de ahí, pues,
vienen esas agresiones, especialmente 2014 en Gaza, con 2.200 asesinados, pero se muestran completamente ineficaces e incompletas. No sirve a asesinar 2.500 personas como hizo en 2014 y desgastar su imagen a unos extremos, incluso que se iniciasen en la Corte Penal procesos. Entonces, bueno, a su vez los nativos, los indios, pieles rojas, los palestinos, también tienen su agenda de liberación, ¿no? y de provocar rupturas y de provocar momentos de cambios en la historia, momentos en los que los nativos se apoderan del rumbo de la historia y tiran de las riendas hacia otro curso, ¿no? Aunque a la gente le pueda sorprender esto y decir, pero si se han buscado su propia desgracia, por decirlo así, ¿no? Y la realidad es que no, esto estaba, como ya he dicho, estaba en la agenda del régimen israelí, iba a llegar y, bueno, Netanyahu así lo mostró en semanas antes del 7 de octubre en la Asamblea de Naciones Unidas, con un mapa en el cual trazó una raya roja, desaparecía Palestina completamente, en fin, señalando las nuevas rutas de paso y comerciales frente a China. La cuestión es que los nativos sabían que eso se iba a producir antes o después y digamos que el nombre el nombre real que se ha conocido de la operación del 7 de octubre, que es la inundación de Al-Aqsa, pero realmente también tenía un segundo nombre que era ataque por disuasión, ¿no? Como para disuadir al régimen israelí y especialmente capturando muchas bases militares, como hicieron los palestinos, capturando un gran número de rehenes, mostrando las vulnerabilidades del régimen y además aprovechando unas fechas concretas como era una festividad religiosa israelí, el 7 de octubre, el final del Sukkot, que está todo el país paralizado, el Estado israelí, mejor dicho, y aprovechando también el 50 aniversario de la guerra del Yom Kippur de 1973, en fin, era una fecha muy singular y ahí aprovecharon para cambiar el rumbo de la historia también y dificultar la normalización de Arabia Saudí, que está ahí con sus dificultades. En fin, todos esos procesos que se han producido y a partir de ahí, perdón por la extensión, que tú me preguntabas por esta segunda... Está bien recapitular un poco también porque todo sucede tan deprisa claro. que a veces también perdemos un poco el elemento de contextualización, ¿no? Claro, eso era lo que quería poner, un poco de contexto de que por un lado los nativos rompen una dinámica en la historia en la cual estaban apartados y la causa palestina estaba desaparecida completamente del foco mediático, a pesar de la gigantesca importancia que tiene la causa palestina y que estamos viendo y que puede provocar, ya veremos lo que puede provocar en las próximas semanas o meses en toda la región y en todo el planeta. En todo caso, también el régimen aprovecha su oportunidad y es esa tarea a completar de Ben Gurión, que la tenían en la agenda, la tenían en el mapa, pues en ese momento, y por eso Estados Unidos le proporciona 100 kilotones en bombas a Netanyahu sin resistir, porque hay que explorar la vía sí o sí de que los 2,5 millones de palestinos se vayan de Gaza, y eso solo se consigue asolando y devastando todas y cada una de las condiciones que garantizan la vida humana, ¿no? Como vemos en Gaza, tal y como está hoy. Y a continuación también la segunda parte, que es en Cisjordania, acometer con los 3.300.000 palestinos de Cisjordania y, por tanto, ya si eso se lograse por parte de Israel, vaciar 2,5 millones de Gaza y vaciar 3.300.000 de Cisjordania sería fantástico porque se quedaría de los más de 8 millones de palestinos hoy en Palestina, se quedaría con 2.200.000 que viven dentro del trozo llamado Israel, con, digamos, ciudadanía israelí de tercera categoría, pero que en todo caso pues, vendría a convertirse en una especie de Nueva Zelanda. Una mayoría social israelí y una minoría de 15, 20, 22% de palestinos naturalizados israelíes con identificación, con carta de identidad o DNI, como decimos aquí, israelí. Esa es la agenda de Israel, esa es la agenda de Estados Unidos y por ella van y no se van a mover ni un milímetro de esa agenda. Ahora bien, usando las estrategias que en cada momento, la estrategia desde el 8 de octubre en adelante fue devastar
completamente con 6 bombas atómicas de Hiroshima en la Franja de Gaza, como ya hemos dicho. Aún así, los palestinos no se van. Siguiente estrategia es presionar a los responsables de Egipto y de Jordania, al-Sisi y Abdallah, para que colaboren en abrir las puertas, acoger, crear ciudades provisionales en el Sinaí o en Jordania para colaborar en vaciar Palestina de palestinos, a pesar de que son vasallos Abdel Fattah al-Sisi y el rey Abdallah son vasallos de Occidente, no aceptan, tienen una línea roja, son vasallos, pero no hasta ese punto. ¿Eso cómo se explica, Daniel? Porque es un elemento muy importante el que estás comentando, ¿no? Porque al final es prácticamente la clave de bóveda de este plan, ¿no? O sea, que al final los palestinos desplazados, pues haya un sitio donde meterlos, los que hayan quedado vivos, ¿no? Que se puede calcular entre 4 o 5 millones por lo que comentas, ¿no? Y ahí está claro que esos países fronterizos, Egipto y Jordania, que como dices son vasallos de Occidente, por lo que sea, se plantan en algún momento y dicen que no están dispuestos. ¿Esto a qué responde exactamente? A varias cosas. ¿Cómo puede evolucionar también? Y estamos viendo que continúa la presión. Ayer mismo Pedro Sánchez llamó a los dos para hablar sobre la trágica situación de Gaza. Bueno, si quiere hablar sobre la trágica situación de Gaza, que llame a Gaza, a algún responsable político palestino de Gaza, ¿no? Obviamente llamó al Sisi Abdallah para presionar también, y también se plantó ayer y el sábado Mohammed bin Zayed, el líder de Emiratos o el presidente de Emiratos. Es un sistema muy raro, pues, presidente elegido por el resto de jeques. Bueno, pues el jeque mayor de Emiratos se plantó, es una persona importante, aunque Abu Dhabi es el emirato más rico, pero Dubái es digamos, el emirato más influyente en geopolítica internacional, y Mohammed bin Zayed, su líder, pues se plantó en el Cairo y en Amán para presionar también, ¿no? La presión está siendo fortísima. ¿Y por qué están resistiendo esa presión? Bueno, hay varios factores. En el caso de Egipto siempre ha querido tener una especie de zona buffer zone con Israel, que pudiera ser la Franja de Gaza. No quiere, siempre se dice, no quiere tener 2,5 millones de palestinos en Egipto que le pudieran alterar digamos, la precaria situación social, socioeconómica, sociopolítica en la que está ahora mismo Egipto, que está en la catástrofe económica, y 2,5 millones de palestinos y lo que supone de colaboracionismo por parte de al-Sisi sería y orgánicamente ante mandos de su ejército, ante responsables de la sociedad egipcia, sería difícil, y sobre todo porque él ha visto también, ha mirado el pasado, y eso también le acaba afectando a Abdallah. Y mirar el pasado significa cómo acabó, por ejemplo, aquellos que traicionaron la causa palestina. Anwar el-Sadat, que fue el presidente egipcio, que tras Gamal Abdel Nasser pues hizo cargo del país, tras la muerte de Nasser, en el 1978 traiciona a la causa palestina, firma con Estados Unidos los acuerdos de Camp David, recibe el Nobel de la Paz, etcétera. No recuerdo si fue candidato o lo recibió, y 2 años después es asesinado por esa traición en un desfile militar, por cierto, ¿no? Por sus propios militares. Con respecto a Abdallah, el rey de Jordania, exactamente igual. Su bisabuelo, el primer rey de Jordania, puesto por los británicos, Abdallah de la casa Hashemí, fue a visitar tras la traición de 1948, en la que las tropas jordanas en la guerra del 48 con los colonos europeos que llegaron a Palestina y se organizaron en eso llamado Haganah, Irgun, en fin, las semillas del ejército israelí. Esos colonos europeos, bueno, pues hubo varios ejércitos árabes que salieron en apoyo de los palestinos en 1948 para que dejasen de matar y expulsar a nativos palestinos, y realmente el rol de Jordania fue auténticamente de traición. Para empezar, porque estaba dirigido por un general británico, el ejército de Jordania en aquel momento. Entonces, obviamente, el general británico no iba a ir contra la colonia británica de sionistas, ¿no? Entonces, bueno, sin extenderme mucho más, el bisabuelo de Abdallah fue asesinado también por traicionar a la causa palestina. Y por tanto, ambos
saben que su propia vida está en juego si traicionan a la causa palestina de esa forma, ¿no? En todo esto hemos entrado en una guerra de nervios, una guerra propagandística, y ayer, por ejemplo, anteayer, un medio israelí decía que por fin al-Sisi, el egipcio al-Sisi había aceptado abrir la frontera para acoger a 500.000 palestinos de Gaza. Bueno, no hay ninguna fuente que respalde eso, pero hay una guerra psicológica, propagandística para desmoralizar también a los palestinos, en este caso, como que van a ser expulsados, como que hay países que ya van a aceptar su expulsión, y por supuesto el cabildeo ahí importante de Emiratos, que es el principal actor en la región, junto con Estados Unidos e Israel, que está forzando máquinas para que Egipto, Jordania o la nueva Siria de Al-Qaeda acepten vaciar Palestina de palestinos. O sea que vamos, los palestinos están rodeados de apoyo, por un lado, pero también de enemigos o de elementos muy hostiles por el otro, ¿no? Por lo que sí, exacto. En este esquema de la colonia en Palestina, de esta colonia imperial de Europa y después acogida por Estados Unidos a partir de los años 60 del siglo XX, digamos, viene a representar la culminación de 500 años de colonialismo y de los aprendizajes y de los saberes que las potencias imperiales han tenido en el ejercicio. Y tiene varias similitudes, algunas similitudes con Sudáfrica, cuando Sudáfrica también estaba rodeada de una muralla de regímenes, digamos, opresivos, colonizadores, que venían a defender el régimen sudafricano del apartheid, pues fuera Rodesia, fuera la Angola o el Mozambique colonizados por Portugal, una Namibia en ese momento también invadida por Sudáfrica del apartheid, y por tanto pero claro, la importancia de Sudáfrica era infinitamente menor que la que tiene Palestina en el contexto geopolítico y de dominación de las rutas de paso del Mar Rojo, de un posible nuevo canal marítimo que reemplaza el de Suez, atravesando el interior de Palestina, y con el dominio que se le daría a Occidente de todo el comercio marítimo, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos planes están ahí, la importancia del espacio del petróleo y del gas, ¿no? En medio... Sí, es un elemento por el que te quería preguntar, ¿no? Porque hablamos de esta situación muchas veces en términos de geopolítica, en términos de, líderes, regímenes que están enemistados o son afines unos con otros, pero este elemento material, por decirlo de alguna manera, este elemento económico, ¿no? Que convierten también a Palestina en ese epicentro imperial hoy en día, no solo por su propia posición geográfica, que también, y quizás sobre todo, pero también por todo eso que estás comentando, pues de esos reservas de gas frente a las costas de Gaza, esas nuevas rutas alternativas a la ruta de la seda que se pueden hacer a través de esos territorios. Entonces, ¿qué papel juega Palestina también dentro de esta ofensiva imperialista, ya en términos cada vez más globales? Porque claro, a veces... incluso porque los medios de comunicación nos lo plantean así, o sea, vemos la situación en Palestina completamente apartada o completamente aislada respecto al resto de conflictos globales que se están dando, por ejemplo, en Ucrania o incluso en la frontera, en la zona de China, Taiwán, hubo amagos hace un año, o sea, y eso lo vinculamos claramente a una ofensiva imperialista desde aquí, pero parece que lo de Palestina tiene desde hace tantos años su propia dinámica, que muchas veces ese elemento de lucha de clases, ese elemento de arrebatar, de expoliar riqueza y de controlar a posibles potencias emergentes o el papel que puedan jugar en las relaciones internacionales, muchas veces se nos olvida. O sea, cuánto hay de dinámica propia y cuánto hay de relación con el imperialismo global. No, está perfectamente planteada la cuestión porque, claro, aquí hay unas capas de cebolla que se superponen y hay una lucha de liberación nacional focalizada, por ejemplo, en Palestina, otra lucha de liberación nacional en Yemen, que ha estado 9 años combatiendo por su soberanía contra la agresión imperialista de Arabia Saudí, Emiratos y miles de mercenarios, y por supuesto con todos los satélites y el apoyo logístico de Estados Unidos, Reino Unido. Hay en estos momentos también la lucha dentro de Sudán de liberación nacional frente a unas fuerzas de Emiratos que están devastando el país también. Por mucho que Sudán no sea el Sudán de hace muchos años y estuviera en una tendencia
prosionista o de normalización con Sudán, con el régimen israelí. Entonces, hay muchas luchas de liberación nacional o las protestas en cada, como vimos en la Plaza Tahrir en Egipto, hace las revueltas sociopolíticas, en algunos casos mal llamadas primaveras árabes, que no las quiero llamar así, pero en algunos casos con más, digamos, más verosimilitud o más legitimidad que otras, ¿no? Por supuesto. Y por encima hay una dimensión geopolítica que es que además se puede ver gráficamente. Palestina está en el centro de una cruz, aunque sea un poco reminiscencia del cristianismo del palestino Jesucristo, pero tenemos una cruz que va desde Argelia hasta Afganistán en un eje horizontal, desde Argelia hasta Afganistán, y desde Turquía hasta Yemen, vertical. Y es que en el centro está ahí, ¿no? Turquía, Chipre, Mar Rojo, más o menos, digo, una cruz con dos ejes, y ahí está Palestina, en medio de esos dos ejes, ¿no? Y con todo lo que ello supone, pues también para la desestabilización de todo el proceso que hemos visto en Libia, la sucesiva fabricación del nuevo Oriente Medio que ya expuso Condoleezza Rice, la secretaria de Estado de George Bush allá por 2004, 2005, mientras Israel invadía Líbano. Ella anunció en Beirut, muy satisfecha de que eran los gritos de dolor del Nuevo Oriente Medio, ¿no? Y en realidad los gritos del parto del Nuevo Oriente Medio, esas bombas que caían en Beirut, así lo dijo, y obviamente pues catastrófico para el pueblo libio, catastrófico para el pueblo iraquí y catastrófico para el pueblo sirio, pero realmente el epicentro, el cruce de esos dos ejes sigue intacto con un pueblo nativo que sigue resistiendo y, como tú has dicho, es la clave de bóveda, es la piedra angular de todo ese esquema. Si la colonia israelí se desmorona porque los colonos no viven con seguridad en la colonia, porque los indios son más numerosos que los colonos y además no cejan en su resistencia sistemática, persistente, y además no la hacen con arcos y flechas, sino que la hacen con cohetes, misiles, etcétera, y encima se les unen pieles rojas de los alrededores con todavía más potencia de fuego, pues los colonos acaban marchando como así ha sido en este año y medio, que se han ido más de 500.000, ¿no? Los datos son hipersecretos realmente, los datos del censo israelí, por más que uno busque en Wikipedia, pero te habla de 10 millones en Israel, pero de ellos 2 millones y pico son palestinos con DNI israelí, y de los 7 y pico que queden, probablemente 1 millón y algo, 1 millón ya nunca estaban viviendo en Israel, vivían en Londres, en Amberes, en Silicon Valley, y además más de medio millón que se han ido. Por tanto, podemos estar hablando de unos números de 5 o 6 millones de israelíes, y la tendencia es a que si vuelan los cohetes iraníes o de Yemen o de Hezbollah por encima de sus cabezas, pues mira, me voy con mi primo a Argentina, que tiene allí un rancho, y nos vamos allí, ¿no? A la Patagonia. Entonces, sí, muchos pazos de aire bajo un poco, ¿no? Marusiña, que lo dejo, que esto es muy estresante, ¿no? O sea, yo me voy para claro, donde tengo la doble nacionalidad y, oye. Eso es porque al final los colonos, si no se sienten seguros, se marchan. Y eso es lo que ha ocurrido, y lo que ha ocurrido en las, digamos, en las colonizaciones en la que han fracasado, la de Argelia, la de Sudáfrica, que los blancos se van yendo cada vez más. Ahí tenemos Elon Musk, por ejemplo, que se ha ido para que no le quiten el dinero expoliado a los sudafricanos con las minas de joyas de su padre. Entonces, bueno, ahí está el cruce de los dos ejes geopolíticos, norte-sur, este-oeste, de todo el norte de África hasta el interior de Asia, hasta Afganistán, y desde Turquía hasta Yemen. El cruce es Palestina, y ese está pudriéndose y desmoronándose, digamos, el fortín. Y a pesar de que ¿cómo decir? En esa sofisticación colonial lo habían rodeado y dotado de una gran muralla protectora. Jordania, Emiratos, Arabia Saudí,
Qatar formaban parte de esa muralla, se compraron a Egipto en el 78 y lo incluyeron, lo incorporaron a esa muralla. Países que eran de la muralla se cayeron, pero luego se volvieron a incorporar. Por ejemplo, Siria, con el rey Faisal hace muchos años, formaban parte de esa muralla, se cayó con la revolución siria y la expulsión del rey, y Siria formó parte de los indios que atacaban a la colonia. Ahora se la han vuelto a comprar con Al-Qaeda. O sea, esos movimientos de ida y vuelta. Irán formaba parte de la muralla defensiva de Israel hasta el 79, se descolgó de ella, y gracias a Irán hoy también las capacidades de los indios, de los nativos de la región, son las que son. Entonces, bueno, esos movimientos, pero la colonia en sí se está desmoronando, por mucho que la muralla la intenten reforzar con más ladrillos. Algunos se caen, otros se incorporan. Bueno, pues has subrayado a varios agentes, a varios, ¿no? Están muy bien estas metáforas todos empatizamos con los pieles rojas, ¿no? Que queríamos ser indios antes que vaqueros, y está claro quiénes son ahí los que están luchando frente al ocupante, y hablas de sus aliados, ¿no? Claro, es un mensaje optimista, ¿no? El que sugieres también cuando, ¿no?, hablas de cuánto más se puede perpetuar una colonia en estas condiciones. Bueno, se habla también de una estrategia de desgaste, ¿no?, por parte del eje de la resistencia, pero sí que parece, Daniel, que, por ejemplo, las acciones contrainsurgencia es otro eufemismo, ¿no?, pero los ataques a la resistencia en Líbano, los ataques a Hezbollah, sí que, unido también al cambio de régimen en Siria, sí que han dejado tocado a ese eje. ¿Cuánto es así, no? Todo aquello de los Buscas, el asesinato de Nasrallah y luego lo que estamos comentando en Siria. ¿Cómo ha podido afectar esto al eje de la resistencia? Y cuánto resiliente, ¿no? Esa palabra tan de moda, cuánto junco es ese eje, ¿no? En ese eje de coordenadas y abscisas también que nos describías un poco, cuánto puede superar también cualquier ataque y cualquier golpe. Bueno, han sido muy duros los golpes, pero una vez cometidos se acabó el éxito embriagador del que disfrutó el régimen israelí durante unos días o unas semanas, ¿no? Y la prueba la tenemos en que, a pesar de ser una operación largamente preparada, traté el montar empresas pantallas en distintos países del mundo para comprar busca personas beepers a China, a Taiwán en este caso, y manipular esas baterías de los beepers para introducir un explosivo de alta energía, y a través de esa empresa pantalla, una vez manipulados los beepers, introducirlos en el mercado libanés, sabiendo que una parte de esos beepers o buscapersonas van a acabar en manos de la resistencia, porque es una forma no, digamos, intrusiva no es una forma bastante segura de comunicación sin que le otorgue a una red de espionaje extranjera grandes posibilidades de acceso a información, más que un número de teléfono que aparece en la pantalla y poco más, ¿no? O un pequeño mensaje de texto. Entonces, una operación muy largamente preparada. Eso nos dice lo que antes también decía yo, de hace 10 años, que ya el régimen israelí estaba en preparación de todo un esquema de expulsar a los nativos palestinos y de lo que eso supondría con respecto a sus aliados regionales de Líbano, etcétera, y por tanto la mejor defensa es tener preparado un ataque como este de los beepers. Y entonces ha sido un ataque a distintos niveles, ¿no? Al nivel de la gran dirigencia de Hezbollah, con Nasrallah, con Safiuddin, con Fuad Shukr, la gran dirigencia de Hezbollah. A un nivel medio, también ha sido atacado Hezbollah duramente con el tema de los beepers, también con el tema de los walkie-talkies también, que es sobre todo iba para esos cuadros medios de Hezbollah. Y bueno, a pesar de ese duro ataque a dos niveles, la respuesta la tenemos en septiembre, cuando Israel comienza la invasión de Líbano y no consigue avanzar más de 5 kilómetros, en el mejor de los casos de su invasión,
quedándose en 2-3 kilómetros de invasión y es reprimido, combatido y reprimido en su invasión por las fuerzas de la resistencia en Líbano, que sin disponer de medios digitales de comunicación, porque si ya no se usaban los móviles, ahora tampoco ya se usan ni beepers ni siquiera los walkie-talkies, y por tanto con los medios tradicionales de ir desplazándose de un edificio a otro a llevar un mensaje de viva voz al grupo o al comando que está allí de la resistencia y a su vez volver corriendo al otro edificio para llevar la respuesta, es decir, como 200 años atrás. Y los israelíes con todo y con todos los satélites espías de Estados Unidos, los aviones AWACS de Estados Unidos de espionaje, los aviones británicos, no me acuerdo ahora el nombre, cómo se llaman, también de espionaje, que hoy siguen en Gaza proporcionando objetivos a Israel. Todo ese entramado de espionaje, Israel no consigue avanzar más de 3 kilómetros. Y además, básicamente todas las capacidades de reservas armamentísticas de Hezbollah siguen intactas en las montañas de Líbano, horadadas. Ya, fíjate, si ni siquiera Israel ha podido, tras año y medio, en un gueto de 350 kilómetros cuadrados, absolutamente plano, ni siquiera ha podido encontrar a sus prisioneros de guerra, que saben que están debajo de ellos, en los túneles, no están en otro sitio, están debajo de ellos, a 30 o 40 metros bajo tierra, pero que ya es una profundidad muy respetable, mucho más profunda que el metro del Cairo, por ejemplo, ¿no? Y con túneles, los de Gaza, por los que ya pasan camiones. Fíjate cuando han hecho la entrega de prisioneros, el intercambio, que aparecían con todoterrenos impolutos, blancos, fantásticos. ¿De dónde los sacan? Bueno, es que los sacan de unos túneles. Bueno, pues Israel no ha podido con eso después de año y medio. Obviamente no es que no haya podido, es que ha recibido una paliza el Líbano a pesar de esos durísimos ataques logrados y exitosos contra Hezbollah. Entonces, hay que estar optimista. Han sido ataques muy duros, han sido bajas y pérdidas gigantescas. La pérdida de Nasrallah y su inteligencia geopolítica es pues de esos hombres que se marchan como Hugo Chávez o como otros que en un siglo se dan un puñado, ¿no? A lo mejor solamente. Y ese es el caso de Nasrallah, pero la resistencia sigue intacta en Líbano. Con respecto a Siria, efectivamente es una gran pérdida, como hemos dicho, porque yo lo que sí pude apreciar cuando estuve en julio en Siria es el estado absoluto de descomposición del Estado sirio, por decirlo así, y de la propia sociedad siria, después de 13 años o 12 años de terrorismo económico, terrorismo bélico por parte de todas las potencias de Estados Unidos, Israel, Qatar, Turquía especialmente, esos grandes aliados que reclutaron decenas de miles de millones de dólares para contratar la multinacional terrorista y desgastar, pero las económicas han sido terribles, terroríficas. Y claro, una Siria que hace 14 años el salario era unos $500 al mes, más o menos, hace 14 años, y que hoy el salario normal es de $20 al mes. Es decir, 14 años después hay que dividir por 20 el salario. Y que eso es lo que va a cobrar, lo que cobra un soldado sirio en estos momentos y un general sirio $50 al mes. Y que una bombona de gas para calentarse, aunque el Estado sirio la tenía puesta a $1 con el saqueo de los kurdos y de Estados Unidos de las fuentes energéticas sirias, pues no existen, no hay, y las pocas que hay se traen de contrabando de Jordania y cuestan $50 a bombona de gas. Es decir, más del doble de un salario normal y, en fin, pues la gente buscando la supervivencia en su día a día. Ese era el estado de Siria en julio de 2024, cuando yo estoy ahí. Y por eso cuando de nuevo los terroristas lanzan al asalto con sus salarios de $2.000 al mes, pagados por Qatar, Turquía, etcétera, y en esta ocasión provistos de drones proporcionados por Ucrania y con otras, pues es que se desmorona como un castillo de naipes. Y bueno, pues Rusia e Irán tampoco pueden combatir al lado de alguien, pero no en lugar de alguien.
Ya. si no hay quien quiera combatir ya 13 años después de masacre, de guerra, y reanudar desde el punto inicial otra vez todo. Entonces, bueno, es una dura pérdida en el sentido de que, pues no sé ni qué habrá sido de... Estoy pendiente de intentar encontrar información de compañeros que conocí allí, que no conocía y que de palestinos, del Frente Popular, en los campamentos, jóvenes internacionales de otros países también que estaban allí entrenándose, como en toda la historia, digamos que los campamentos seguían teniendo esa función de entrenamiento internacionalista. No sé qué habrá sido de ellos, yo quiero pensar que los han deportado a Líbano o a Irak y bueno, pues se ha convertido en un territorio de Estados Unidos. Siria va a ser ahora lo que decía Estados Unidos, sobre todo han conseguido el gran éxito, yo creo que inesperado, de tomar todo un país, como es Siria, y de interrumpir el tránsito geográfico de nexo de las resistencias regionales. Interrumpir esa posibilidad de entrenamiento, interrumpir que, pues como los yemeníes habían ofrecido o reclamado a Bashar al-Assad, interrumpir o impedir ya definitivamente que 20.000 o 30.000 yemeníes puedan atacar el Golán desde Siria, como le habían pedido los yemeníes a Bashar al-Assad. Eso ya no va a poder ser. Y por abrir otros frentes, bueno, eso ya ha desaparecido. Yo creo que a pesar de todo, Hezbollah no le va a afectar en gran medida en cuanto a su fabricación de armas propias. Solamente algunos componentes muy concretos les llegaban por vía terrestre desde Irán, etcétera, y llegarán por barco, por avión, y por eso el máximo interés de Israel de estar controlando los aviones y prohibiendo aviones iraníes que lleguen a Líbano. Y eso lleva varias semanas Israel con esa prohibición a Líbano de que lleguen aviones iraníes. Bueno, les llegarán antes o después, va a ser inevitable los pequeños componentes que le eran necesarios para Hezbollah, pero la gran parte de las capacidades las va a seguir teniendo intactas, con la pena de que, bueno, pues Siria durante ya muchos años va a ser un territorio perdido y fragmentado con toda posibilidad en varios pedazos. Vale, andamos un poquillo justos de tiempo, Daniel. Vamos a tener que dejar alguna cuestión igual es que en el tintero. Perdona, me enrollo mucho, disculpa. No, perdona, no. Agradecidísimos porque yo creo que tus explicaciones están siendo, bueno, estamos yendo allí. Gracias a todo lo que o a través de todo lo que nos estás contando. Pero sí que te queríamos preguntar igual por actualidad acerca de has subrayado el papel de Turquía, ¿no? Y aunque sabemos que era mucho de sí también, estas protestas que se están viviendo estos días, ¿no? Supuestamente a raíz de la detención del alcalde de Estambul, que Turquía, visto desde Occidente y con nuestro simplismo habitual muchas veces, pues es como una especie de, bueno, un régimen que sabemos que es muy autoritario, pero en el que aparentemente hay una prosperidad económica y una paz social, aparentemente, y que de vez en cuando estalla una protesta de este tipo con movilizaciones muy violentas, reprimidas muy duramente por la policía, y claro, ¿cuánto hay de malestar latente? ¿Y hasta qué punto ese malestar interior o esas crisis internas pueden poner en peligro también el régimen de Erdogan y por extensión cuestionar un poco o que pueda haber un cambio también en el papel que de momento está jugando Turquía en la región, que nunca sabemos muy bien de qué lado está? Es como dice un amigo, es como el PNV aquí, ¿no? Que no sabe si está con Pedro Sánchez, pero si mañana tiene que estar con Feijóo también, pues un poco Turquía lo vemos un poco parecido. No sé qué te sugiere esta reflexión. Bueno, así. Turquía está al final siempre del lado de la OTAN, al final siempre está ahí, y está del lado de Israel, y solo hay que tener en cuenta que es el primer socio comercial del régimen israelí en petróleo, en textiles, en productos, en otros bienes y productos, y Turquía es el máximo responsable de estar alimentando el genocidio israelí, porque podría cortar el suministro de petróleo. Por supuesto, a Israel les llegaría por otras vías, llegaría por parte del propio Departamento de Defensa de Estados Unidos, el petróleo, o de Emiratos o de quien fuera, pero desde luego Turquía, los vuelos de El Al o de Turkish Airlines llegan con normalidad. Es decir, Turquía está de ese lado siempre, aunque, por supuesto, de forma oportunista siempre quiera también jugar con los BRICS Plus, con Rusia, con China, etcétera, y no perder ahí esa referencia. Entonces,
Bueno, la cuestión es, también hay que analizar la peculiaridad de la persona de Erdogan, y Erdogan es un tipo que va a querer estar en el poder hasta que muera, eso por un lado. Y para ello hay que tener en cuenta que el límite de mandatos le va a caducar dentro de poco, el límite de años en el poder, y que se encontraba con un rival como Imamoglu, que ya le ganó la alcaldía de Estambul, como tú bien has dicho, que es muy significativa porque Erdogan fue alcalde de Estambul en los 90 y por tanto digamos que Imamoglu ganó la alcaldía de Estambul, estoy tirando de memoria, creo que en el 19, y Erdogan invalidó las elecciones municipales de Estambul, no él, pero a través de los jueces que son proclives a Erdogan. Y lo que ocurrió fue que en la segunda vuelta, pues Imamoglu le pegó una paliza, porque la primera vuelta, digamos que las ganó raspando al candidato de Erdogan, y sin embargo la segunda vuelta le dio una paliza gigantesca al candidato de Erdogan, Imamoglu. Por tanto, la lectura de eso fue una derrota gigantesca, catastrófica de Erdogan, ¿no? Y en los últimos años, desde la pandemia para acá, pues Imamoglu se había creado una popularidad gigantesca. Imamoglu, que es del partido más de Atatürk, el partido fundado por Atatürk, también un partido nacionalista, por supuesto, excluyente, etcétera, con respecto a la visión sobre las minorías y todo esto, que ahora también tocaré la cuestión kurda, muy vinculada con esto, pero que, bueno, no tampoco podemos decir que es un antisionista, ni mucho menos. Es el partido tradicional de Atatürk, el Partido Republicano del Pueblo, creo que se llama, CHP. Es un partido otanista, de la OTAN también de toda la vida, ¿no? Simplemente hay que hacer algún tipo de lectura en clave interna. Turquía, no va a haber grandes diferencias geopolíticas. Y entonces, bueno, pues se busca unas vueltas de un lawfare como se están llevando a cabo en Latinoamérica, en Europa, en donde haga falta, Erdogan, y detiene a Imamoglu y a un montón de sus colaboradores, ¿no? Incluso acusándoles hasta de terrorismo, porque en aquellas elecciones municipales se aliaron con el partido pro-kurdo, los de Imamoglu. Y entonces ahora se puede dar la situación de que una vez apartado más o menos y manchado el candidato, este gran candidato que era Imamoglu, pues Erdogan adelante elecciones presidenciales para intentar que el final legal de mandatos no le pille, o digamos le pille durante el siguiente mandato, y entonces tenga margen de maniobra para modificar la Constitución de Turquía. ¿Y con quién? ¿Quién se prestaría a modificarla con él? Pues aquí, curiosamente, es donde entra en juego los kurdos. Nos podíamos encontrar la asombrosa paradoja, pirueta, efectivamente, de que todo ese proyecto inicial revolucionario del PKK de hace 40 años, de 1980, que tenía una visión no solo de lucha legítima por un pueblo, digamos, silenciado, reducido en sus derechos culturales, lingüísticos, etcétera, incluso de soberanía o de autodeterminación, que pudieran ser los kurdos, y con una visión además antiimperialista regional, exacto, y por eso se entrenaban en Líbano en los cuarteles o los campamentos del Frente Popular y del Frente Democrático de Liberación de Palestina, los kurdos del PKK. Pues eso fue evolucionando y, bueno, pues yo creo que con la visión pragmática de que en Irak hay un protoestado turco en el norte, básicamente casi independiente del resto de Irak, pues con la oportunidad de la guerra contra Siria de múltiples potencias, los kurdos vieron que hay una oportunidad de crear también y de fortalecer algo así parecido en Siria, ¿no? Y para ello aquella carrera contra el reloj en los últimos días de la guerra contra ISIS para ir corriendo toda la ribera del Éufrates,
el ejército sirio por una ribera y los kurdos junto con Estados Unidos por la otra ribera, y a ver cuánto más territorio podían secuestrar, en este caso casi los kurdos, ¿no? Y a partir de ese pragmatismo, pues es en el cual los kurdos han situado recientemente y de forma sorprendente con la caída del gobierno de Bashar al-Assad y con la caída de Siria en diciembre del 24, pues los primeros que entendieron la situación nueva que eso producía y las oportunidades nuevas que eso producía eran los que más cercanos a Washington estaban. Israel rápidamente se puso a invadir y ya sabemos que prosigue la invasión de más partes de Siria. Incluso ayer en Daraa, pues algunos sirios anónimos cargaron de armas y se pusieron a combatir al ejército israelí por su cuenta ante la inacción absoluta de las tropas de Al-Qaeda, del nuevo presidente sirio, del nuevo dirigente sirio. Y los kurdos, en segundo lugar, pues vieron la gran oportunidad de hacer algún tipo de oferta que no pueda, digamos, rechazar el imperio, ni Estados Unidos, ni Israel, ni Turquía. Esa oferta es, por supuesto, pues olvidarse de la retórica revolucionaria marxista que le pudiera quedar al PKK, dejar las armas, irse a un pragmatismo y a cambio ofrecerle a Estados Unidos algo parecido al Kurdistán de Irak. Tiene unas bases sólidas para una autonomía, digamos, económica, dado que tiene el petróleo de Siria y el cereal de Siria, esa región, y a Israel ofrecerle una conexión terrestre. Antes el petróleo sirio saqueado por los kurdos y por Estados Unidos daba una gigantesca vuelta al Kurdistán iraquí, a Turquía, y desde Turquía era embarcado hasta Israel. Lamentablemente el petróleo sirio acababa llegando a Israel. Bueno, pues en lugar de esa vuelta, ahora simplemente por la franja de tierra que distancia el territorio de los kurdos con el territorio que día a día va ampliando Israel en su invasión, y por medio otro que tiene Estados Unidos invadido en la zona intermedia, al Tanf, pues es muy fácil esa conexión y llevarle petróleo directamente a Israel y tener buenas conexiones, y etcétera, ¿no? Y que Israel, casi que los soldados israelíes lleguen al Éufrates y culminen esa visión mitológica de que el gran Israel llega hasta del Éufrates hasta el Nilo. Y la último ofrecimiento a Turquía para apaciguar y para tolerar que un protoestado kurdo, igual que existe en el norte de Irak, exista también en el norte de Siria y que lo acepte el Estado turco, es pues convencerle de que esos kurdos no son el PKK. Ese es el proceso que llevan los kurdos de Siria hace mucho tiempo, y no solo no somos el PKK, sino que te ponemos aquí la cabeza del PKK y los fusiles del PKK en la mesa y los planteamientos revolucionarios del PKK encima de la mesa para que lo veas, y aquí te traemos el cadáver de todo eso. Y aún más, si tienes dificultades, si nos haces alguna concesión constitucional referida a las minorías en Turquía, pues igual te apoyamos para que cambies la Constitución y prosigas en nuevos mandatos, si además te quitas de tu rival Imamoglu y no sé cuántos. Ese es el escenario que veo. El panorama. Pues muchas gracias, Daniel. De verdad que ha sido muy, muy instructivo todo este recorrido que nos hemos pegado partiendo de Palestina y bueno, pues abarcando un poco todas las zonas y todos los temas calientes de la región. Lo tenemos que dejar aquí porque se nos acaba el tiempo, pero te emplazamos, desde luego, encantadísimos de volver a contar contigo en otras ediciones de este maravilloso podcast que hacemos cada 15 días. Ha sido un placer para mí estar con vosotros. Pues muchísimas gracias y hasta la siguiente. Agur, hasta...